Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo integral del día 1 de octubre del 2020. Esta sesión la quiero dedicar a resolver algunos ejercicios. Espero que de esta manera se resuelvan algunas dudas. Bueno, para empezar, vamos a ver la notación sigma, ¿verdad? O sea, un ejercicio que dice escriba con la notación sigma. Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos sencillitos para empezar y pues se irán complicando. Entonces, por ejemplo, tengo 5 entre 1 más 1 más 5 entre 1 más 2 más 5 entre 1 más 3 y así sucesivamente hasta 5 entre 1 más 15. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí nosotros para poder usar la notación sigma es pues, ver qué patrón se nos presenta en esta suma. Y pues observándola vemos que todos los números que son fracciones tienen un 5 en el numerador, por un lado. Por el otro lado, en el denominador, también todos los números tienen al principio un 1. Y luego los números tienen aquí el 1, aquí el 2, el 3, hasta el 15. Entonces espero que ya quede claro cuáles son todos los patrones. Además, siempre es suma, ¿verdad? O sea, siempre es más. El símbolo siempre es más. Entonces, todo eso tenemos que observarlo, ¿no? Y entonces, si escribimos como esto como una suma, pues podemos escribirlo como la suma. Entonces, como decíamos, todos los tienen numerador 5 y luego todos tienen 1. Pero lo que va variando es lo que sigue. Y a esto le tenemos que dar algún nombre. Y acuérdense que el nombre, pues generalmente usamos K. Ahora, necesito en esta suma fijar los límites inferior y superior. Pues el límite inferior de esta suma es cuando K es 1. ¿Y dónde termina esta suma? Pues cuando K es 15. Entonces tengo que poner aquí como límite superior 15. Espero que esto haya quedado claro. A ver, déjenme ver si puedo importar esto. Porque luego es útil tenerlo ahí. Segundo ejemplo también de lo mismo. Me dan 1 sobre 1 más 3 más 1 sobre 2 por 4 más puntos suspensivos más 1 y termina esto en 10 por 12.
Pues otra vez tenemos que revisar, aquí en este caso, todos los numeradores son fijos, 1, y los denominadores pues, sí van cambiando. Este es 1, bueno, la primera parte es 1, luego es 2 y llega hasta 10. Y la segunda parte empieza en 3, aumenta en 1, es 4 y llega hasta 12. Y todas son más, ¿verdad? O sea, siempre tenemos el símbolo más. Entonces, no sé si ya con eso basta para que digamos que ya reconocimos el patrón que hay en esta suma. Entonces, pues pongo suma de 1 sobre, y aquí el primero pues le llamo K. Claro que puedo usar otras formas, pero pues lo más fácil es al primer número que tengo aquí, al primer número que tengo aquí, 1, 2, hasta 10, llamarle K. Y entonces, pues nos fijamos que el otro número que aparece, pues siempre es este número aquí aumentado en 2, o sea, aquí 1, luego 3, aquí 2, luego 4, aquí 10, luego 12. Entonces, pues en general, esto aquí va a ser K más 2. ¿Y en dónde empieza K? Pues K empieza en 1 y hasta dónde llega, llega hasta 10. Perfecto, ¿no? Y vamos a hacer uno más. En este tenemos un medio menos 2 cuartos más 6 octavos menos 24 sobre 16 más 120 sobre 32 menos otra vez 720 sobre 64. Entonces, pues vamos a ver qué patrones observamos en esta en estos números. Entonces, pues yo creo que en este caso lo que nos damos cuenta es primero de los denominadores. Aquí tengo 2, luego 4, luego 8, 16, 32, 64. Entonces, esos son potencias de 2. Sí, aquí tengo primero 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta. Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa con los números de arriba? O sea, con los numeradores. Pues también tenemos que reconocer estos numeritos de aquí y espero que ustedes los reconozcan. Porque se trata de los factoriales. Este es el factorial de 1, que es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, el factorial de 4 es 24, el factorial de 5 es 120 y el factorial de 6 es 720. Y ahora sí quiero que también se fijen que los signos se van alternando. Empezamos aquí con más, un medio, menos 2 cuartos, más 6 octavos, menos 24 sobre 16, otra vez más, y finalmente tenemos menos. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver. Voy a poner el símbolo de suma. Y ahora voy a escoger
el índice, ¿verdad? Y lo puedo escoger de muchas formas, o sea, ustedes a lo mejor lo eligen de otra forma, pero yo pienso que lo razonable es que, como arriba tengo los factoriales, pues puedo poner K factorial para lo que está arriba, ¿no? Porque primero tengo el factorial aquí. Primero tengo el factorial de 1, luego el factorial de 2, luego el de 3, etcétera, hasta el de 6. Entonces, si hago eso, pues tengo que ver cómo puedo expresar lo que está abajo. Lo que está abajo son potencias de 2. Y la primera potencia de 2 que tengo es 2 a la 1. Entonces, tengo que poner aquí abajo alguna potencia de 2. Y la primera, quiero 2 a la K. Ya que cuando K es 1, aquí me queda 2. Cuando K es 2 factorial, aquí me queda 2 al cuadrado, es 2. Cuando K es 3, me queda 3 factorial. Y aquí me queda 2 al cubo, que es 8. Y entonces lo que me falta es tomar en cuenta la alternancia de los signos aquí. Entonces no puedo dejarla así nada más. Entonces tengo que introducir un -1, ¿no? Y pues déjenme borrar esto de aquí para hacer espacio. Luego lo vuelvo a poner. Necesito aquí un -1. Y tengo que elevarlo a una cierta potencia. Y no puede ser K, ahorita esa potencia, porque como voy a empezar con K igual a 1, o sea, yo ya me estoy adelantando aquí, que voy a empezar aquí en 1 para obtener este término un medio, ¿no? Pero un medio es positivo, entonces no le puedo poner el exponente K. Entonces, o le pongo K menos 1 o le pongo K más 1. Es lo mismo. Entonces, déjenme ponerle, a ver, vamos a ponerlo más a la izquierda todavía, -1, y lo voy a poner, les dije, puedo poner K menos 1 o puedo poner K más 1. ¿Y a dónde debo de parar? Pues ya dijimos que llegábamos hasta 2 a la sexta, ¿no? Aquí es 2 a la 1, 2 al cuadrado, cubo, cuarta, quinta, sexta. Entonces aquí llegamos hasta 6. Y espero que esto haya quedado claro. Bueno, vamos a pasar de esto a otras cosas también relacionadas con sumas, que es aplicar la propiedad telescópica, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Entonces, quiero ver, por ejemplo, esta suma. Tengo la suma desde i igual a 4 hasta 100. Sí, ahora el índice es i, ¿verdad? Y tengo aquí la raíz cuadrada de i
y luego tengo la raíz cuadrada de i menos 1, pero luego todavía tengo aquí un más 2 en esta suma. Entonces, nada más que dejé acá abajo mi flechita. Entonces, pues quiero que se den cuenta que por qué hablamos de una suma telescópica. Espero que lo reconozcan inmediatamente, porque aquí resulta que tengo el término raíz de i. Aquí tengo raíz cuadrada de i y aquí tengo el término justo anterior, raíz de i menos 1. Y tengo la diferencia de estos dos, o sea, no tengo la suma, sino tengo la diferencia de términos consecutivos. Eso es lo que caracteriza a las sumas telescópicas. Y el 2 no tiene nada que ver con la suma telescópica, nada más es un distractor que está ahí puesto, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la suma telescópica. Entonces, vamos a reescribir la suma primero de una manera conveniente. Nada más dejen borrar aquí para hacer espacio. La suma, pues la voy a escribir como otra vez la suma de i igual a 4 hasta 100 de raíz de i menos raíz de i menos 1 más la raíz de i igual a 4 hasta 100 de 2. Y entonces les recuerdo que en una suma telescópica donde tenemos exactamente términos consecutivos, los únicos que van a sobrevivir van a ser el último término de... a ver, déjenme borrar aquí. Va a sobrevivir el último término de estos de aquí, de raíz de i, y el primero de estos de acá. O sea, de todos estos términos que tengo aquí, los que van a sobrevivir son, en este caso, más el último, que es raíz de 100 para el primero. Y para el otro, el primer valor que tomo ahí, ojo, ¿verdad? Es i igual a 4. Entonces, cuando tomo i igual a 4 aquí, pues me queda 4 menos 1, me queda 3. Y tengo que escribir para esto 3. Entonces ya está la parte de la suma telescópica. Y ahora falta esto, que es una suma muy sencilla. Es una suma de un término constante. Entonces puedo sacar el término constante para afuera, pero ahora tengo que ver cuántos términos tengo. Y les recuerdo que esto es 100 menos 4 más 1. Entonces, esto de aquí, pues esto es 10, esto es raíz de 3, y esto de aquí es 100 menos 4 es 96, más 1, pues es 97, esto es 10, menos, bueno, esto ya es puro álgebra, ¿no? Esto es, si no me equivoco, 14, 194, ¿no? 97 por 2 es 194, más 10, pues son 204, menos raíz de 3. Si hice bien mis cuentas, ¿no? Lo importante aquí, sí, era la presencia de la... Oh, caray.
de la suma telescópica. Eso era lo relevante, ¿no? Eso era lo importante aquí. Bueno. A ver, vamos a hacer otra suma también de este tipo, nada más que es un poco diferente. Vamos a quitar aquí esto. Vamos a borrar. Vamos a llevarnos esto para arriba. Vamos a traer esto para abajo. Vamos a borrar esto. Ahora vamos a borrar aquí todo. Y la suma que quiero presentarles es esta. Es suma. Ahorita vemos de k más 3 ahora al cubo. No, no es más 3, perdón. Es más 1 menos k menos 1 al cubo desde k igual a 5 hasta 12. Por lo pronto, ¿no? Son límites así muy sencillitos. Son límites que vamos finitos, ¿no? Desde 5 hasta 12. Entonces aquí lo que le quiero llamar la atención es, por un lado, este término y este otro término pues, se asemejan porque los dos son cubos. O sea, aquí tengo algo elevado al cubo y aquí también tengo algo elevado al cubo. Nada más que en este caso, pues no son exactamente términos consecutivos, porque aquí es, el primero es con k más 1 al cubo. Y si fuera consecutivo, pues debería de ser el otro. Hay dos posibilidades, ¿no? Para el otro, si son consecutivos. Si es menor, el otro, pues sería menos k al cubo. La otra posibilidad es que si es consecutivo, pero es mayor, pues entonces sería k más 2 al cubo. Esos sí serían, en este caso, exactamente términos consecutivos. El k más 1 con el k son consecutivos y también el k más 1 con el k más 2 son consecutivos. Pero este no es exactamente consecutivo, pero digamos que casi es consecutivo, ¿verdad? En vez de ser k al cubo, pues es el anterior a k, es k menos 1. Entonces, pues no es exactamente anterior, pero es casi. Entonces, sí lo podemos tratar este problema como si fuera una suma telescópica. Entonces, vamos a ver qué sucede. Lo que sucede, pues es muy sencillo. Si escribo estos términos, escribo para k igual a 5, me va a quedar 5 más 1, me va a quedar 6 al cubo menos 4 al cubo, ¿no? Eso es cuando tomo k igual a 5. Cuando tomo k igual a 6, pues va a quedar 6 más 1 son 7. Y 6 menos 1 son 5. Y ahora, si tomo k igual a 7, me va a quedar 8 al cubo
y 7 menos 1 es 6 al cubo. Después, cuando tome yo 8, me va a quedar 9 al cubo. Y por otro lado me va a quedar 7 al cubo. Y así me sigo, ¿verdad? Voy a seguir. Y aquí en la columna izquierda, porque como voy a subir la pantalla, nada más quiero decirles hasta dónde voy a llegar. En la columna izquierda voy a llegar hasta acá igual a 12, entonces cuando tome 12 va a ser 12 más 1, va a ser hasta 13 al cubo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir escribiendo aquí. Aquí va a ser 10 al cubo menos 8 al cubo. Luego va a quedar 11 al cubo menos 9 al cubo. Y luego va a quedar 12 al cubo menos 10 al cubo. Y habíamos dicho que íbamos a llegar hasta 12, ¿verdad? Hasta 13. Entonces aquí falta 13 al cubo, según yo, menos 11 al cubo. Y entonces, a ver, vamos a hacerlo un poco más chiquito. Déjenme borrar también aquí esto, que estorba. Esto estorba. Y ahora vamos a hacerlo más chiquito. Si está bien, estos son los términos que obtenemos. Que en este caso, como voy de 5 a 12, 12 menos 5 son 7 más 1, deben de ser sí, está bien. Son 8 términos. Ok, y ahora ¿qué observamos que se cancela aquí en esta suma? Porque pues, lo estamos manejando como suma telescópica. Entonces, por ejemplo, veo yo que este 7 al cubo que tengo aquí se cancela con este 7 al cubo que está aquí. El 8 al cubo que está aquí se cancela con este que está aquí. El 9 al cubo que está aquí se cancela con este 9 al cubo. El 10 al cubo con este 10 al cubo. Y el 11 al cubo aquí se cancela con el 11. Y me salté aquí al 6 que se cancela con este otro 6. Entonces, no sobrevive nada más en este caso el último, ¿no? Que es 13 al cubo. También sobrevive este 12 al cubo. Y aquí al principio también no solamente sobrevive el primero que era menos 4 al cubo, también sobrevive el menos 5 al cubo. Entonces, ojo, ¿verdad? Aquí, pues nada más, no voy a hacer las cuentas porque pues no es muy interesante hacer las cuentas, pero aquí va a quedar 13 al cubo más 12 al cubo por un lado y luego va a quedar 4 al cubo y 5 al cubo. Que bueno, eso lo podemos hacer con una calculadora, ¿no? Bueno, esto en cuanto a sumas telescópicas. Ahora quiero hacer otra cosa. Ahora quiero calcular una fórmula cerrada para una suma. Ah, caray, este no sirve. Tengo que usar la goma que tengo acá. Tengo que usar esta. Vamos a borrar todo lo que se pueda borrar. Vamos a subir la flecha. Vamos a borrar todo lo que quedó aquí.
Sí, ahora voy a dar una suma que es de esta forma, voy a poner K, a mí siempre me gusta usar K como el índice, me gusta más que I, pero eso es cuestión personal. 2K sobre N menos 1 al cubo menos 2K sobre N menos 1, todo multiplicado por 2 sobre N, y el índice va desde 1 hasta N. Entonces lo que me piden es encontrar una fórmula cerrada para esto, ¿no? Porque pues, aquí la suma pues, está indicada todavía, ¿no? O sea, aquí hay un proceso en el cual pues, tenemos que tomar el índice desde 1 hasta n y sumar todos estos términos. Entonces, pues, ¿cómo procedemos? Pues vamos a seguir los pasos que ya sabemos para esto, que lo primero que yo haría aquí es sacar este 2 sobre n, que no tiene nada que ver con el índice k, fuera de la suma, ¿no? Entonces va a quedar aquí 2 sobre n, luego va a quedar la suma desde k igual a 1 hasta n, y este primer término que tengo aquí, lo voy a desarrollar, o sea, este cubo lo voy a desarrollar. Entonces, ¿qué obtengo? Pues acuérdense de la fórmula de a menos b al cubo, ¿no? Que es a al cubo menos 3a cuadrada b más 3ab cuadrada menos b al cubo, ¿no? Esa la tengo que tener presente aquí. Entonces va a ser el cubo del primero, lo voy a escribir así, 2k sobre n al cubo menos 3 veces el cuadrado del primero sobre n por el segundo, que es 1, más 2k sobre n por el cuadrado pues el cuadrado de 1 es 1, luego va a ser menos el cubo de 1, pues que es 1, y luego voy a tener aquí de esta otra parte, pues todavía voy a tener aquí, a ver, voy a tener menos 2k sobre n más 1. Y entonces nos damos cuenta que se cancelan estos unos para empezar. Vamos a hacerlo un poco más chiquito. Ay, ya moví algo que no quería mover. Eso, así lo quiero hacer más chiquito. Entonces, pues, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2 sobre n. Y ahora agrupo por potencias de k. Entonces, primero voy a tener
k al cubo. Y al sacar el 2 sobre n al cubo, pues me va a quedar 8 sobre n al cubo, ¿no? Luego k cuadrada, pues va a quedar menos 3. El 2 sobre n al cuadrado, pues va a ser 4 sobre n cuadrada, suma de k cuadrada. Y luego tengo, a ver, tengo estos que tienen que ver con k, los dos. Uno es 3 veces 2k sobre n y el otro es menos 1, 2k sobre n. Entonces no sé si está claro que aquí de estos dos, pues va a quedar nada más un 2 veces 2k sobre n. Entonces, si saco fuera el 2 por 2, que es 4 sobre n, pues dejo aquí nada más la suma de k. Y bueno, las sumas van desde k igual a 1 hasta n, ¿no? Ahora llegó el momento de sustituir ya las fórmulas que conocemos. Entonces, pues esto es 2 sobre n, esto es 8 sobre n al cubo. La suma de k cúbicas, pues es k por k más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Luego aquí tengo menos 12 sobre n cuadrada. La suma de k cuadradas, pues es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la suma de k, pues es n por n más 1 sobre 2. Aquí es más. Ah, pero aquí puse k, perdón. Ahorita lo arreglo. Ahí puse mal. Ahorita lo arreglamos. No quiero que quede mal. Sí, aquí. Ahí me equivoqué. Aquí es n ya. Y entonces, pues lo que voy a hacer es repartir básicamente en cada término las n's, ¿no? Entonces, aquí en el primer término tengo 2 por 8, 16, entre 4 es 4. Luego voy a tener, a ver, para que vean cómo reparto las n's, aquí está n por n, n más 1 sobre n, n más 1 sobre n. En el que sigue, tengo 12 sobre 6, pues es 2. Y si reparto las n's, pues va a quedar así. Y aquí 2n más 1. Ah, pero faltó. Aquí perdón. Aquí, con razón, no tomé en cuenta este factor que multiplica a todos, ¿verdad? Porque aquí nada más tengo n cuadrada y yo aquí les puse 3 n's porque no tomé, bueno, sí tomé en cuenta esta n que se combina con esta, pero también el 2 aquí se combina con 12 sobre 6, que es 2, entonces aquí otra vez es 4, ¿verdad?
Entonces, aquí esto es 4. Y al final también tengo que tomar en cuenta este 2 sobre n que tengo al principio. Tengo un 2 sobre n. Entonces aquí 4 entre 2 es 2, pero por 2 es 4. Luego tengo aquí n sobre n y luego tengo n más 1 sobre n. Bueno, y ahora, pues cancelo aquí n por todos lados. Bueno, aquí no le puse, no hacía falta esta corchete, pero pues se lo pongo. Ahora, pues puedo cancelar n por todos lados. Aquí también. Y ahora, déjenme hacerlo más chiquito para que yo pueda ver todo. Entonces, esto es, bueno, voy a poner corchete aunque no hace falta. 4, el primero es 1 más 1 sobre n, 1 más 1 sobre n, menos 4 por 1 más 1 sobre n. Lo estoy preparando ya para tomar límites, ¿no? Aunque no pedí en el enunciado, no pedí encontrar límites, ¿no? Pero estoy escribiendo las cosas de manera que se me facilite, si es que me lo piden, calcular límites. Aquí está, digamos, ya expresada en forma cerrada, en una forma cerrada la expresión que me dieron. Digo, tal vez convendría mejor escribirla como un cociente de polinomios, pero quiero tomar ahorita aquí también el límite en esta fórmula. Quiero tomar el límite cuando n tiende a infinito de esta fórmula. Entonces aquí en el primer término, pues 4 por 1 menos 4 por 1 por 2. Y en la última es 4 por 1 nada más. Y si hacemos esta cuenta, pues nos damos cuenta que es 0, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro problema. Quiero hacer muchos en esta ocasión. A ver, dejen borrar. Vamos a borrar. Ahora lo que quiero hacer es unas sumas de Riemann. En un caso particular, uy, ya se me perdió. Quiero yo encontrar para la siguiente función f de x, muy sencillita, x cuadrada más 1 en el intervalo menos 1, 1 con n igual a 5, o sea, va a ser, quiero encontrar la suma de Riemann basada, y no voy a poner todas las palabras, basada en el extremo izquierdo, ¿verdad? O sea, sabemos que podemos usar muchos puntos, pero en particular pues hemos mencionado el extremo izquierdo, el extremo derecho,
el punto medio, etcétera. Bueno, pues para esta función, pues lo primero que voy a hacer es calcular delta de x, que es b menos a sobre n, que en mi caso pues es 1 menos, ¿y ahora por qué? Menos 1, y como n es 5, pues va a ser 2/5, ¿no? Entonces los puntos de mi partición xk, ¿cómo van a estar dados? Pues van a estar dados como el extremo izquierdo del intervalo, que es menos 1, más k veces delta x, pero delta x es 2/5. Y entonces yo voy a tener en este caso punto x0, x1, x2, x3, x4, y este va a ser x5, ¿no? Este sabemos que es menos 1, este sabemos que es más 1. Y por lo tanto, mis puntos son concretamente, aquí avanzo, esto es punto 4, ¿no? Lo que avanzo aquí, delta es 2/5, que es punto 4. Entonces, aquí, si estoy en menos 1 y avanzo a delta, pues voy a llegar aquí a menos punto 6. Aquí voy a llegar a menos punto 2. Aquí llego a punto 2 y aquí llego a punto 6. Y luego llego a 1. Y ojo, ¿verdad? Quiero usar el extremo, en cada intervalo quiero usar el extremo izquierdo. O sea, el x, acuérdense que xk estrella es el punto muestra. En este caso es xk menos 1, ¿verdad? O sea, este punto que tengo aquí, x0 es lo mismo que x1 estrella. Este es lo mismo que x2 estrella, etcétera. Este de acá es x5 estrella. Sí, los puntos muestra son los extremos izquierdos del intervalo. Entonces yo lo que quiero es una suma de f de xk estrella por delta x, donde k va desde 1 hasta 5. Y delta x pues es constante, ya dijimos es 0.4. Entonces lo único que necesito hacer es sumar f en esos puntos, que pues es una cosa relativamente sencilla, ¿no? O sea, necesito aquí poner una tabla y les recuerdo que f, la fórmula para f es el cuadrado más 1, ¿no? Es xk estrella al cuadrado más 1. Y les recuerdo que empezamos en menos 1. Entonces, ¿cuánto vale f de menos 1? Pues vale 2. ¿Cuánto vale f del siguiente punto? El siguiente punto quedamos que era menos punto 6. Me cuesta siempre trabajo poner los puntos decimales aquí. Entonces necesito menos punto 6 al cuadrado, es punto 36 más 1, pues es 1.36.
Después necesito menos 0.2. Menos 0.2 al cuadrado es 0.04 más 1, pues es 1.04. Luego necesito más 0.2 y el valor es exactamente el mismo. Y luego necesito 0.6 y también es el valor que ya tenía yo. Y ya acabé. Ahí están mis 5 puntos muestra. Entonces, pues ya lo único que resta hacer, si se acuerdan, es pues, sumar estos numeritos de aquí. Tengo que sumarlos, que al sumar pues me da 6.8. Y si se acuerdan, era 0.4 por la suma de las f de xk asterisco. Y entonces es 0.4 por 6.8. Y eso pues da 2.72. Bueno, eso es si usamos esta partición uniforme, ¿verdad? Esto es si usamos una partición uniforme. Pero quiero hacer el mismo problema también con 5 n igual a 5, pero no quiero usar ni el extremo izquierdo, ni el derecho, ni el punto medio, sino más bien todo lo contrario. Aquí lo que quiero que se imaginen, vamos a ver. Sí, este ejemplito que tengo aquí, a ver. Es el que acabamos de hacer. Nada más déjenme hacerlo más grande. Este es el ejemplo que acabamos de hacer, donde la función es x cuadrada, a ver, para que vean, la función es x cuadrada más 1, estamos integrando desde menos 1 hasta 1, la partición es uniforme y se usaron 5 subintervalos. Aquí está la tablita que hicimos con los valores de la función y aquí está la aproximación que se obtiene, que es 2.72. Bueno. Ahora lo que quiero hacer es esto mismo, pero con una partición que me dan a mí, que va de menos 1 a 1 a más 1, y pues que la partición más o menos se ve así. Uso aquí el punto 5. Eso es punto 5. Por aquí uso punto 1. Aquí uso menos punto 2. Y aquí uso menos punto 8. Es una partición que se me da a mí. ¿Sí? Esta es la partición P. Entonces, pues para esta partición, pues tengo que calcular yo las deltas. Para esta partición que tengo aquí, tengo que calcular las deltas. Entonces, tengo que calcular delta x1, que es x1 menos x0, pues es menos 0.8 menos 1 es 0.2. El ancho de la primera intervalo. Caray.
el ancho del segundo es x2 menos x1, pues es menos 0.2 menos menos 0.8 es 0.6. El siguiente es x3 menos x2. x3 es más 0.1 menos 0.2, esto es 0.3. Y si seguimos aquí, delta x4 es x4 menos x3, ahora es 0.5 menos 0.1 es 0.4 y vamos a borrar esto. Delta x5 es en este caso, pues x5 menos x4, que es 1 menos 0.5, que me da 0.5. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva. Ahí están los deltas que corresponden a cada intervalo, que son distintos, van variando. Y pues ya puedo calcular a estas alturas, si me lo piden, la norma de esta partición, que para eso nada más me fijo en cuál es el máximo de esta lista de números que tengo aquí. Pues en este caso es claramente 0.6, ¿no? Esa es la norma de esta partición. Y si me piden, y ahora también me dan los puntos muestra. O sea, me dan ciertos puntos que los voy a poner acá arriba, acá. Los voy a poner, a ver, déjenme hacer esto un poco más grande otra vez. Ahora me dan aquí el menos 0.9, que está en el primero, el menos 0.3, que está en el segundo, el 0 que está aquí, me dan el 0.4 que está aquí y me dan el 0.8 que está aquí. Esos son los puntos, las XK asterisco, ¿no? Estos son los puntos muestra que de alguna manera se eligieron dentro de los intervalos. Entonces, pues ya si quiero calcular la suma de Riemann, pues lo único que tengo que hacer es pues, sustituir valores en esta expresión, ¿no? Aquí es xk estrella y ahora al delta x, pues sí le pongo un subíndice porque no estoy usando una partición uniforme. Sí, si se fijan aquí las deltas x tienen un subíndice, 3, 2, 4, 5. Entonces, pues necesito evaluar f en el primer punto muestra, que es menos 0.9, y multiplicar por el ancho del intervalo, que es 0.2. Luego f en el segundo punto, que es muestra, que es menos 0.3, y multiplicar por el ancho del intervalo, etcétera, ¿no? Más f en 0, que es el tercer punto muestra,
por la longitud del intervalo, f en el cuarto punto muestra, que es 0.4, multiplicado por 0.4, que es el ancho, y finalmente necesito f en el último punto muestra más f en 0.8, creo que era el punto muestra, por el ancho del intervalo, que era 0.5. Y pues necesito hacer toda esa cuenta, ¿no? Pero eso ya es un álgebra relativamente sencillo, ¿no? O sea, ahí ya no hay problemas. Quiero hablar todavía de dos problemas más, que espero que no sean tan tardados. Entonces, vamos a hacerlos. A ver si los puedo hacer aquí. Ay, caray. Ahora no quería hacerlo chiquito, pero bueno. Se hizo chiquito. Ahora lo que quiero hablar es, si se acuerdan, de la propiedad max-min de la integral que básicamente nos decía que si una función cumplía que era menor o igual que m mayúscula y mayor o igual que m para toda x en un intervalo AB, entonces la integral de esta función sobre el intervalo AB es menor o igual que m mayúscula por b menos a y mayor o igual que m minúscula por b menos a. Entonces voy a dar una función que parece complicada porque es una cúbica, x cúbica más 6x cuadrada más 9x menos 1. Pero pues afortunadamente yo quiero básicamente estos números m y son mínimos y máximos de esta función. Entonces necesito derivar f, lo cual ya me la simplifica. Al derivar f obtengo algo más sencillo, obtengo este polinomio cuadrático nada más, y que si factorizo aquí el 3, pues va a quedar x cuadrada más 4x más 3. Y ese polinomio, pues lo sabemos factorizar porque es x más 3 por x más 1. Y entonces este polinomio se anula cuando x es menos 3 o cuando x es menos 1. Entonces, mi función f de x, que es este polinomio cúbico, x cúbica más 6x cuadrada más 9x menos 1, pues lo tengo que estudiar en estos puntos. Tengo que estudiarlo. Porque no les he dicho el intervalo, ¿verdad? Me salté ese detalle. El intervalo AB, en este caso, es el intervalo de menos 4 a menos 1. Entonces,
pues lo que me interesa es ver si tengo que checar estos dos valores que tengo aquí, que obtuve ahorita, el -3 y el -1, y sí tengo que checarlos los dos, porque los dos caen dentro de este intervalo. Y además tengo que checar para este intervalo los extremos. Entonces, vamos a poner los extremos, -4. -4 es un extremo. -3 es otro punto que me interesa. Y -1 pues es un punto que me interesa y que también es un extremo. Y entonces tengo que ver cuánto vale la función en -4. Pues la función esta vale -5. En -3, según yo, la función vale -1. Y en -1 la función otra vez vale -5. Entonces, ahí están ya los máximos y mínimos de la función. Pues los mínimos son pues o sea, m minúscula es -5 y m mayúscula es -1. Entonces, mi integral, que va desde -4 hasta -1 de f de x dx, va a ser menor o igual que el máximo, que es -1, por b menos a, que es -1 menos -4. Y por otro lado, esto va a ser mayor o igual que el mínimo, que es -5, otra vez por la longitud del intervalo. Y entonces, ya acabamos. La integral de esta función -1 menos -4, eso es 3. Esto de acá es 3. Por -1, pues es -3. Acá otra vez esto es 3. Y estaba por -5, entonces aquí queda -15. Entonces, estas son nuestras cotas para la integral. Y finalmente quiero hacer un problema de último tipo. Vamos a ver. Tiene que ver con antiderivadas. Si quiero encontrar una antiderivada, y no voy a escribir la palabra, una antiderivada de la función siguiente, ¿no? F de x, y pues voy a tener que poner algo sencillo, porque tenemos que apelar a nuestro conocimiento de derivadas. Entonces no puedo poner algo muy complicado aquí. Entonces, sin embargo, voy a poner aquí x a la quinta más 2x menos 1 sobre x cuarta. Dije que no iba a poner algo muy complicado, pero pues si vemos esto, pues creo que difícilmente alguien recuerde, al ver esta f minúscula, una función f mayúscula que al derivarla me produzca este cociente. Entonces, pues tengo que reescribirlo de otra forma, ¿no? Entonces, pues a ver si lo puedo simplificar. Entonces, pues voy a escribir x quinta sobre x cuarta más 2x sobre x cuarta menos 1 sobre x cuarta.
Bueno, espero que ya ahora vean que hay partes que ya sabemos, o sea, esta parte última ya deberíamos de saber de dónde proviene. Estas todavía no, pero pues vamos a reescribirlas. Entonces la primera la puedo reescribir, x quinta entre x cuarta, la puedo escribir como x. El 2x sobre x cuarta, pues lo puedo escribir como 1 sobre x cúbica. Y luego queda esto. Y ahora sí espero que quede claro para todos que sí tenemos nosotros conocimientos de funciones que tienen como derivadas cada una de estas partes que tengo aquí. O sea, una función que tenga como derivada x, pues esa es muy fácil, porque ahora vengo aquí, pues una función que tenga como derivada a x, pues x cuadrada sobre 2, ¿no? Luego, venimos al siguiente que tenemos aquí, al 2, 1 sobre x cúbica. Pues espero que se acuerden ustedes que menos 1 sobre x cuadrada tiene esa propiedad porque la derivada de menos 1 sobre x cuadrada, ¿cuál es? Si derivo esto aquí respecto a x, pues me va a quedar menos 2 x a la menos 3. Y eso es justamente el más 2, 1 sobre x cúbica que tengo acá. Y algo similar pasa aquí con este término de acá. Este también, espero que sea claro, que este es ahora la derivada de 1 sobre 3x cúbica. ¿Por qué? Porque si toman ustedes un tercio x a la menos 3 y lo derivan, pues van a obtener un tercio menos 3 por x a la menos 4. Entonces aquí los 13 se cancelan, pero va a quedar un signo negativo aquí, que es este menos que tengo acá, y el x a la menos 4 pues es 1 sobre x cuarta. Entonces, aquí tengo una antiderivada de mi función. Sí, por supuesto que hay muchas más. Sí, o sea, aquí yo a esto le puedo agregar cualquier... no quería borrar eso. Quería borrar esto de acá. Sí, o sea, si lo que nos piden es una antiderivada, pues también podríamos poner aquí más 8, ¿no? O algo así. Pero me piden una específica. Me piden aquella para la cual en 1 me dé 5 sextos. Esa es la que me piden, que cumple, la antiderivada tiene que cumplir esa propiedad. Bueno, esto es muy fácil porque hacemos un poco de álgebra. Tomamos x igual a 1, queda un medio menos 1 más un tercio. Olvídense ahorita de que pongo 8. Ahora lo que pongo aquí es c. Entonces pongo aquí más c y eso quiero que resulte
en 5/6. Esto me da una ecuación en una incógnita para la C. Entonces resuelvo aquí rápidamente. Estos son sextos. Estos son 3/6 menos 6/6 más 2/6 más C. Y esto lo resuelvo. Esto es menos 1/6, ¿no? Más C, y quiero que sea 5/6. Pues entonces, fácil, porque la C, bueno, esto implica que la C tiene que ser 5/6 más 1/6, que es 1, y ya acabé. Bueno, estos son los ejercicios que les quería yo mostrar ahora. Aquí yo me despido y les deseo mucha suerte en el examen.